Bueno, hermanos, tristemente en la mañana de hoy terminamos nuestra serie de Primera de Timoteo, serie que iniciamos exactamente el 12 de mayo del año pasado. Prácticamente llevamos casi un año. Bueno, nos faltó tiempito para completar el año, pero prácticamente fueron un año. Y esto fue, yo creo que, espero, hermanos, que el objetivo es que nosotros hayamos aprendido, hermanos, hayamos sido confrontados en cómo vivir nuestra vida como iglesia, en cómo nosotros conducirnos en la casa de Dios, en qué Dios espera de los miembros de una iglesia, en qué espera Dios de los líderes de una iglesia. Entonces, todo este conjunto de regulaciones e instrucciones van a ser de bastante ayuda, un camino, una luz para que nosotros andemos por esa senda de rectitud y justicia si en realidad queremos vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. Bien, hermanos, entro al texto de lo que vamos a estudiar, estos dos cortos versículos que estudiamos hoy, por ese finalizamos. Y, hermanos, quisiera introducirlos haciéndoles ver lo que estamos viviendo a lo largo de la historia, de la verdadera iglesia. Se ha aferrado, hermanos, a la verdad en medio de impetuosas tormentas de persecución desde afuera y los ataques insidiosos de las falsas enseñanzas desde adentro. Hermanos, la historia de la iglesia es una historia de lucha, una historia de batalla. Por algo decía el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. Es una batalla, hermanos. Miles de mártires han pagado el precio supremo en lugar de abandonar la preciosa verdad de la palabra de Dios. El guardar la palabra, el vivir la verdad les ha costado su vida. El mismo Señor dijo que el que quiera ganar su vida la perderá, pero que la pierda por causa de él la ganará. Eso implica la vida cristiana. Las instrucciones son llamados a morir a nosotros, a nuestra vieja vida, y a vivir esa vida que Dios quiere conforme a su palabra. La iglesia ha recibido, hermanos, este legado. Se nos ha entregado la verdad para proclamarla, para pasarla sin adulteración a los que vendrán después de nosotros. Y recordemos que en Primera de Timoteo 3:15, que es el texto clave de toda esta carta, Pablo describe a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Se nos ha encomendado a nosotros una tarea de guardar este precioso tesoro de la verdad que Dios nos ha entregado. Y ese es el desafío que tiene la iglesia, hermanos. Ella es llamada a ser sal y luz en este mundo. Lo que hace que este mundo no se haya destruido o no sea destruido en el momento es que el deterioro sea más lento, no sea tan rápido, tan vertiginoso. Es que la verdad está siendo predicada, está siendo proclamada. Pero lo que estamos viendo es cómo la iglesia de nuestros días está siendo permeada, y eso tristemente, hermanos, está siendo permeada por la filosofía de este mundo. Hoy hay cristianos que profesan la fe cristiana con un pensamiento mundano, que en lugar de defender y proclamar la verdad como es su responsabilidad y su esencia de ser lo que es, ha permitido que de manera pecaminosa, la manera pecaminosa de pensar de este siglo, los moldee. Muchos hoy que profesan la fe han abrazado, por ejemplo, el feminismo. Mujeres predicando en un púlpito no es otra cosa que el feminismo de nuestra época. Muchos dicen ser creyentes, pero también han abrazado la psicología moderna para la crianza y el rol de sus hijos en el hogar. Hermanos, no es la palabra de muchos que profesan la fe. El hogar no es gobernado por los principios de la Escritura, sino que vemos que hoy muchos hogares son permeados por la psicología moderna. No es qué dice Dios con respecto a nuestra vida de hogar, a nuestros roles dentro del miembro de la familia, sino que estamos acudiendo a los hombres, a la psicología moderna, a lo que dicen los hombres. Y que esta psicología moderna tiene como fundamento los puntos de vista paganos y concepciones ateas como la evolución. Por ejemplo, hoy la neortodoxia, también otra enseñanza que ha dicho que la creación de todo lo que existe no ocurrió exactamente en 6 días. Dice que fueron millones y millones de años. Así, tergiversando la escritura, y muchos queriéndose ajustar al pensamiento humano, han pervertido la interpretación clara de las escrituras cuando la escritura dice que son 6 días literales de 24 horas en los que Dios creó los cielos y la tierra.
Y muchos se han permeado en esto. Estas personas no solo han aceptado estas filosofías paganas, sino que además de esto están reinterpretando la escritura para que se ajusten a estos puntos de vista que están en contra de la Biblia. Por ejemplo, el decrétalo y decláralo es pensamientos de las ciencias oscuras o del misticismo, de la brujería, de la hechicería, y se ha permeado en la iglesia hoy, la misma hechicería, y muchos han abrazado como si fuera esto bíblico, pero es contrario a la escritura. Y toman textos para apoyar su mentira. Y el relativismo está de moda, cada uno tiene su propia versión de la verdad. Cada uno dice, pues a mí me parece así y a mí no me parece que eso sea así, pero no es la opinión de un hombre contra la de otro hombre, sino es la opinión de un hombre contra la verdad de Dios. Es lo que muchas personas no quieren aceptar la verdad de Dios, sino seguir su propia opinión. Y a cualquiera que se presente, hermanos, que presente la verdad de manera objetiva, es acusado de intolerante y de tener una mente cerrada. Eso es lo que encontramos en nuestros tiempos. Hoy todo el mundo quiere vivir, y muchos de los que profesan lastimosamente la fe quieren vivir no bajo lo que dice la Escritura, no lo que dice Dios en su palabra, porque les parece demasiado gravoso, sino bajo lo que su corazón les diga. Por cierto, hermanos, la vara para medir si una iglesia es lo que es, no es cuán grande es, o cuánto compañerismo tiene, o cuánta buena música tiene. De hecho, una iglesia no se conoce por la buena comunión que se tiene entre las personas que acuden a ese lugar. Y nosotros sabemos que la comunión debemos buscarla como hermanos. Pero hay una común unión. Pero resulta que hay otras común uniones que lo que los une no es la verdad, sino el engaño. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos no los une la verdad de Dios. Los une otras cosas. El club rotatorio, por ejemplo, no los une la verdad de Dios, los une otras cosas. Hay muchos clubes o reuniones que no están unidos por la verdad, sino por otras cosas de interés personal, y de hecho son paganas y son movidas más bien por la codicia que por otra cosa. Así que la vara de medir la iglesia no es esto. La vara para medir que una iglesia es la manera como esta iglesia usan las escrituras, cuán fiel son ellos a la palabra de Dios. Es la vara, ese es el termómetro. El asunto clave es si se enseña, y note esto, y se vive la verdad divina, porque la responsabilidad, el corazón de este texto, de toda esta carta que Pablo ha puesto, es decir, Dios ha puesto más bien la responsabilidad en la iglesia, sobre los hombros de la iglesia, es que ella debe ser guardadora y proclamadora de las verdades bíblicas y no de filosofías paganas. Hermanos, ese es el trabajo. Si una iglesia no está predicando fielmente la verdad, no está viviendo la verdad, dejó de ser lo que es. Dejó de ser iglesia. Para que una iglesia sea iglesia, debe cumplir con el propósito por el cual fue creada. ¿Y cuál fue el propósito por el cual Dios creó la iglesia? De que sea guardadora, proclamadora y que viva la verdad que Dios ha puesto en ella. Solo hay un elemento esencial básico en una iglesia. Realmente, hermanos, solo hay una cosa que usted debe buscar: cómo manejan la verdad. Es todo, eso es lo esencial. ¿Qué creen acerca de la palabra? ¿Qué creen que enseñan? ¿Qué creen que es la palabra de Dios vivo, inerrante, autoritativa, determinante? Y si creen eso, entonces, ¿qué dicen o qué dicen que enseñan? ¿Se aferran realmente a la palabra de vida? ¿Están comprometidos con vivir a la luz de esa verdad divina? Porque ese es el punto central. El Señor, antes de ir a la cruz, en el huerto de Getsemaní, oró: Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es en tu verdad que los creyentes son santificados, y donde una iglesia no predique la verdad, no hay santidad. La santidad solamente la podemos ver a través de la palabra de Dios. Ese es el punto central. Cómo manejan el tesoro de la verdad, porque la iglesia es el guardián de la palabra de Dios, y consecuentemente esto es un grave delito contra Dios, dar un mal uso de las Sagradas Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque de esta manera se estaría dando una imagen distorsionada del único y verdadero Dios. Estamos distorsionando a Dios, estamos presentando un Dios que no es el Dios de la Biblia si distorsionamos la Escritura.
Solo hay una forma de conocer a Cristo y es a través de la Escritura. Solamente hay una forma de conocer a Dios y es a través del Cristo que se predica la Escritura. Hay una consecución de ideas, hermanos. No conoces la Biblia, no conoces a Jesús, no conoces a Jesús, no conoces a Dios. Pero si conocemos fielmente las Escrituras, vamos a conocer a Jesús. Por ende, vamos a conocer a Dios y no vamos a tener un Dios distorsionado en nuestras vidas. A las Escrituras entonces se les debe tratar con suma reverencia y sumo cuidado porque son la revelación misma de Dios. Dice el salmista en el Salmo 138:2, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Noten que si Dios le da esa grandeza a su palabra, nosotros también deberíamos hacerlo. Dejar de tomar en serio la palabra de Dios. Y ese es el punto, que muchos que profesan la fe no están tomando en serio lo que dice la Biblia. Hermanos, si tomaran en serio esto, lo vivirían diligentemente, buscarían conformarse al consejo que está ahí escrito. Pero no, muchos siguen más bien lo que el mundo sigue o lo que su corazón les dice. Dejar de tomar en serio la palabra de Dios, sea por una interpretación descuidada o por vivirla de forma descuidada, es dejar de tomar en serio a Dios. Y esto Dios lo tomará en cuenta, hermanos. De hecho, no tomar en serio es burlarse de Dios. Una persona que escucha el consejo de Dios y no lo hace, se está burlando de Dios. Y si la iglesia no toma en serio a Dios, hermanos, ¿qué se puede esperar del mundo? Si una iglesia no toma en serio, como en muchos contextos, están tomando la palabra de Dios como una burla, hermanos, el mundo no puede tomar en serio tampoco la Biblia. Si vemos iglesias que no están tomando en serio la palabra de Dios, cuando usted dice creer en la palabra de Dios y vive al mismo tiempo en la violación continua de la misma, usted se burla de la palabra y se burla de la autoridad de Dios y se burla del poder mediante su vida, porque usted está ahí viviendo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Esto es lo que hace que el nombre de Dios sea blasfemado por los incrédulos. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas se burlan al escuchar una cosa, pero al vivir otra, hermanos. Por ejemplo, Pablo dice a Tito que cuando una mujer dice creer lo que la Escritura enseña, pero no vive con su vida conforme a esa verdad, hace que la palabra de Dios sea blasfemada. Estas mujeres entienden bíblicamente el rol que de Dios las ha puesto. Saben cuál es su deber, cómo es la forma de agradar a Dios en su hogar, pero hacen totalmente lo contrario y se están burlando de Dios. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo que la palabra de Dios sea blasfemada, que el nombre de Dios sea blasfemado. En Tito 2, 3 y 5 nos dice esto, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, ni esclavas del vino, maestras del bien. Noten esto, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire, usted, mujer, que si vive de esta manera, vive de una manera que no es conforme a la palabra del Señor. Usted está haciendo que usted se está burlando de la palabra de Dios y está haciendo que la palabra de Dios sea blasfemada. Cuando una persona dice creer en lo que Dios dice en su palabra, pero a su vez no vive conforme a lo que en ella está escrito, no solo se está burlando de Dios, sino que está haciendo que la palabra de Dios sea blasfemada por los incrédulos. La Biblia es lo más sagrado, hermanos, que tenemos en este mundo. ¿Sabe por qué? Porque ella es palabra de Dios. Es Dios quien está hablando. Hermanos, si es una burla, cuando usted escucha a una persona, cuando un hijo escucha la autoridad, la orden de su padre y no la obedece, eso es una burla contra ese padre. ¿Cuánto más Dios, que merece todo nuestro temor y toda nuestra reverencia? Y Dios está hablando y muchos dicen, yo no haré tal cosa. ¿Sabe qué? Para ellos es un chiste quizá lo que Dios está diciendo. Ellos no lo ven como si tuviera consecuencias eternas esa desobediencia. Note lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 2:12, hablando de su testimonio personal. Dijo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad
como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo. Pablo está hablando como un ministro, está hablando a una iglesia, está diciendo, predicamos la palabra, pero no la falsificamos. ¿Sabe por qué? La hablamos con sinceridad, porque venimos de parte de Dios a hablar lo que Dios ha dicho y delante de Dios hablamos en Cristo. No somos como ellos, dice Pablo, que corrompen y manipulan la palabra de Dios para sus propios fines, para llenar sus bolsillos, para financiar sus deseos, como Pablo le había dicho de estos falsos maestros que utilizaban la piedad como fuente de ganancia, pero hay muchos también que profesan la fe, que estaban aprovechando la fe como fuente de ganancia. Simplemente escuchan lo que quieren escuchar y solamente prestan sus oídos cuando estas cosas no desacomodan su forma de vida. Dice Pablo, dice que estos hombres utilizan todo esto para financiar sus bolsillos, sino dice él que con sinceridad, dice él, los verdaderos hombres de Dios sostenemos con integridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Somos fieles a Dios. Somos fieles no solamente en lo que proclamamos, sino en lo que vivimos. Somos fieles a Cristo, hablemos la verdad, tenemos integridad, no somos como el resto, hermanos, somos llamados a ser santos, distintos. Sostenemos en alto la pureza de las Escrituras. ¿Sabe cuándo? Cuando adornamos el Evangelio con nuestro testimonio de vida, y eso es lo que debe hacer una verdadera iglesia, eso es lo que debe hacer un verdadero ministro del Evangelio, defender la verdad, vivir la verdad. Hermanos, yo no sé cómo es posible que algunos que profesan la fe están escuchando a los falsos maestros. La verdad, no tienen clara la verdad. Dice el apóstol Judas, en Judas 3, dice, noten lo que se nos encarga, esto es en términos exhortativos a la iglesia, dice, amados por la gran solicitud que tenía de escribirlos. Él habla de ese deseo urgente de escribir esta carta y de decirles esto. ¿Cuál es la diligencia de Judas? Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis, que batallemos. Hay una lucha, hay una batalla que librar. Estamos en guerra ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que nos ha sido dada a todos los santos hermanos. Debemos luchar por la verdad. Debemos luchar por vivir la verdad. Debemos luchar para que la verdad sea proclamada, sea enseñada fielmente sin distorsión, y contendamos por aquellos que enseñan mal la palabra para corregir lo que está torcido. Porque estamos delante de Dios y de parte de Dios, y debemos exhortar a los que andan mal y no conforme al consejo de Dios. Esta es la razón, hermanos, de ser una iglesia: preservar la palabra de Dios, el tratarla de una manera sagrada, santa y pura, al enseñarla, proclamarla y vivirla. Esa es la manera, hermanos, no teniéndola en una trina empolvada en la casa, sino que la estimamos como sagrada cuando nosotros decidimos vivirla. Vivirla, hermanos. Ahora, si se pervierte la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa, hermanos? Caeremos fácilmente en la idolatría. Lo que decía esta mañana en la escuela. Muchas personas oran Padre, pero el Padre no es el Dios de la Escritura, sino un Dios mismo de su propia invención. Hermanos, pervertir la palabra de Dios, se terminará creyendo en un Dios que no es Dios, lo cual no es otra cosa que idolatría. ¿Y cuántos que dicen o creen creer en Cristo y abrazar al Dios de la Escritura están creyendo en un Dios distinto al de la Escritura? Los fariseos dijeron, nuestro Padre es Dios, y Jesucristo le dijo, no, su Padre es el diablo. ¿Sabe por qué? Porque ustedes, sus deseos no se guían conforme a la palabra de Dios, sino que sus deseos, ustedes quieren hacer los mismos deseos que el diablo quiere. Él ha sido rebelde, mentiroso y desobediente desde la eternidad, desde el principio. Así que guardar la verdad no es solo cuestión de interpretar correctamente la Biblia, sino es una cuestión de vivir de manera correcta. El crimen más severo contra Dios, y noten esto, no estoy siendo exagerado, para mí el crimen más severo contra Dios es manejar de manera equivocada la revelación de Dios, de tal manera que la gente no puede ver quién es en realidad Dios. Cuando usted demanda que otras personas sigan la verdad de Dios, mientras que usted vive como quiere, usted está profanando la verdad de Dios.
Y al igual que la iglesia de hoy, los creyentes del primer siglo de Éfeso también, hermanos, se vieron tentados a estas cosas, en dejarse influenciar de manera pecaminosa de pensar en sus días en vez de la voluntad de Dios. Cuando Pablo escribió esta carta para que corrigiese lo deficiente, precisamente lo que estaba pasando es que estos falsos maestros estaban llevando con su perversión de la palabra de Dios a adorar a falsos dioses. Éfeso era una ciudad fervientemente pagana y el apóstol Pablo conocía bien las presiones que los miembros de la iglesia de Éfeso tenían que abandonar. Es decir, hermanos, estaban por abandonar la verdad que afrontaban, y por eso no debiera sorprendernos que las dos cartas que Pablo escribió a su hijo Timoteo, primera y segunda, estén llenas de regulaciones e instrucciones para vivir, proclamar y guardar la verdad. Y noten que en todas estas en las cartas pastorales, que es el tono regular, dar instrucciones, regulaciones para cómo vivir conforme a la verdad, para cómo guardar la verdad, para cómo proclamar la verdad, todo eso con el fin de ser piadosos, de agradar a Dios, de vivir una vida conforme al agrado de Dios. Vayamos por un momento al capítulo 1. Desde esta salutación del versículo 3, Pablo entra en su tema y le dice a Timoteo, entrando en la carta, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No tiene importancia. Timoteo, debes estar ahí para detener esa falsa enseñanza. Debes estar ahí para guardar la verdad. Te dejo en Éfeso para que seas fiel y resistas el error que se está infiltrando. Por favor, Timoteo, versículo 4, ni prestes atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Es decir, Pablo, Timoteo, no te enredes en toda enseñanza falsa, todo pseudo intelectualismo. Timoteo, te dejé ahí para detener esta enseñanza del error, para que seas puro y te mantengas sin ser influenciado como la fuente de verdad. ¿Sabes qué? No los escuches. No escuches a estos hombres. Y hay muchos cristianos que dicen, bueno, ¿qué tiene de malo? La Biblia dice, escucha todo, retenga lo bueno y desecha lo malo. Hermano, ese no es el consejo que Pablo da ahí. Pablo nos está dando una licencia para escuchar a los falsos maestros cuando sabemos que son falsos, que están distorsionando la verdad. Cuando sabemos eso, nosotros no somos quienes para poder, hermanos, prestar oído. Pablo dice, no prestes el oído a estos hombres. ¿Sabe por qué? Porque te van a quitar el apetito por vivir la verdad, por enseñar la verdad, por aprender la verdad. Hermanos, cuando muchas personas vienen a la iglesia y tratan de dormirse y no prestan atención a las palabras, ¿sabe por qué? Están llenos de basura, de predicaciones de estos falsos maestros. No necesitamos conocer lo falso para discernir lo falso. Necesitamos conocer la verdad para discernir lo falso. Este es el punto. No es conociendo todos los errores que distinguimos los errores, es conociendo la verdad que podemos discernir cuál o identificar cuál es el error. En el versículo 18 del capítulo 1 de esta carta dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites. Note esto, aquí habla de batalla, milites. Por esta verdad, milites por ella, la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y esta fe se está refiriendo al cuerpo de doctrinas. Mira, milita por el cuerpo de doctrinas, por las enseñanzas que Dios nos ha revelado en su palabra. Timoteo, tú eres un soldado y tienes que pelear una batalla que consiste en guardar la fe, porque algunas personas desecharon la fe, desecharon el contenido de la verdad de Dios y naufragaron en sus vidas. Timoteo, aférrate a la verdad. Y lo que es trágico y lo que rompe nuestros corazones es ver cómo seminarios en nuestro tiempo, hermanos, seminarios tras seminarios, iglesias tras iglesias, están abandonando la verdad y nosotros no nos hemos dado cuenta cuántas personas han dejado la verdad por seguir los mandamientos, por seguir las corrientes mundanales. En la manera de pensar no es bíblica, sino humana. Pero la función primordial de una verdadera iglesia, ¿sabe cuál es, hermanos? De un verdadero hombre de Dios es guardar la verdad, es enseñar la verdad, es proclamar la verdad. Esa es la responsabilidad sagrada, amados hermanos.
Eso es lo que tenemos que hacer. Eso estamos llamados a hacer, a batallar por nuestra ex. Y noten el capítulo 4, el versículo 1, que dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y de hecho ya estamos en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Y por qué? ¿Cómo terminaron apostatando? Bueno, escuchando a doctrinas de demonios. Escuchando doctrinas, se apartaron de la fe. Ellos conocían la verdad por un tiempo, la escuchaban. Pero se pusieron a esta doctrina de demonios y ¿dónde terminaron? Apartados de la verdad, del cuerpo de la fe. Van a haber gente, hermanos, y estamos viendo nomás en nuestro contexto, va a haber gente que se apartará de la fe, gente que profesa ser cristiana, se apartarán de la verdad porque van a escuchar espíritus engañadores enseñando doctrinas de demonios que vienen a través de mentiras, hipócritas cuyas conciencias están cauterizadas, que parecen vivir una vida que no tienen conciencia, hermanos. ¿Y dónde vienen esas enseñanzas? De espíritus demoníacos. Y son expresados en el mundo por hipócritas que hablan mentiras a quienes no les importa hacerlo, quienes han cauterizado la conciencia. ¿Sabe por qué? Por la ambición y la codicia. Como puede ver, hermanos, ese es el corazón y el alma del ministerio. Eso es realmente, consiste en la vida de la iglesia. Somos guardianes de la verdad. Recuerde lo que el apóstol Pablo dijo cuando estaba hablando del privilegio de la identidad de Israel en el capítulo 3 de Romanos. Él dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Cuál es la ventaja que los judíos tienen sobre los gentiles? Bueno, primordialmente porque ellos se les encomendaron los oráculos de la palabra de Dios. Ese fue el regalo primordial que Dios dio para Israel, su palabra. Y la iglesia, su nuevo pueblo, mediante el nuevo pacto, está en la misma posición. Se le ha encomendado de manera primordial, es en referencia a su verdad y debemos transmitir la verdad, debemos guardar esa verdad. Pero muchas iglesias y ministerios pueden usar las palabras de Jesús todo el tiempo. Pueden hacer uso de todas las cosas periféricas, pero si no guardan esta verdad mediante la interpretación correcta de las Escrituras y una vida piadosa de lo que ella dice, tomando la palabra de Dios en serio, no están haciendo aquello por lo cual Dios creó y diseñó la iglesia. De hecho, a esas congregaciones podemos llamarlas no iglesias, sino llamadas iglesias, pero no iglesias. Como puede ver a lo largo de toda esta carta, hermanos, simplemente como estoy finalizando, estoy dando este resumen de todo lo que Pablo quiere decirnos en sumo. Lo que usted puede ver, hermanos, en esta carta, podemos ver cuál es la preocupación del corazón de Dios para su iglesia y, por supuesto, para todo verdadero hombre de Dios que guía a la iglesia, y la preocupación es por la verdad. Ahora, luego de esta amplia pero necesaria introducción, hermanos, recordándole todo, porque ya vamos a concluir, veamos los dos últimos versículos de esta carta. Y he titulado esta enseñanza de esta serie, Una solemne despedida. Una solemne despedida, recuerda. Y hermano, no se preocupe que no voy a estar mucho tiempo exponiendo estos dos versículos. Pero Pablo aquí da una solemne despedida. Dice en los versículos 20 y 21, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Prácticamente todo lo que hemos introducido, Pablo está recogiendo todo eso. En esta última sección, Pablo hace una solemne despedida a Timoteo con tres principios sobre el empleo de la verdad. Lo primero que le dice el versículo 20, en la primera parte del versículo 20, en primer lugar, le muestra el deber que Timoteo debe cumplir a la luz de todo lo que él ha dicho. El deber que Timoteo tiene que cumplir a la luz de todo lo dicho, de toda la carta. En segundo lugar, un peligro que él debe evitar. Hay cosas que debe evitar Timoteo a la luz de todo lo dicho, tiene que evitar. Y en tercer lugar, un suceso o un desarrollo que debe considerar si no tiene en cuenta eso. Bueno, veamos en primer lugar el deber a cumplir. Versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Habiendo entonces llegado al final de esta carta, Pablo se dirige a su amigo y colaborador solemne, de solemne formalidad, y lo hace de una manera calurosa. Oh Timoteo. Y luego le señala el deber, guarda lo que se te ha encomendado. Y este verbo guardar es la palabra griego fulazo, que significa guardar los objetos de valor en un lugar seguro. Esa palabra guardar significa atesorar,
tener como algo como un tesoro, como una joya de gran valor y guardarlas en un lugar seguro. Él dice, guarda lo que se te ha encomendado. Y es interesante que esa frase, lo que se te ha encomendado, es una palabra en griego que significa parateke. Y esta palabra en el original está relacionada con el verbo que significa depositar, encomendar. Es decir, es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, Timoteo, Dios te ha dado un depósito y tú debes guardarlo. Y tu deber es guardarlo. Guarda ese depósito que se te ha hecho, es decir, debes guiar fielmente, debes vigilar fielmente sobre lo que se te ha encomendado a tu cuidado. Guarda el depósito. Y la pregunta es, ¿cuál depósito es el que debe guardar como un tesoro? Bueno, ya lo hemos dicho, la verdad de Dios. Hermanos, ¿qué es lo más preciado que tiene una iglesia? La verdad de Dios. Esa es la encomienda, esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro propósito, guardar la verdad de Dios. Hermanos, ¿cómo vendrán los impíos o los inconversos a la salvación? Por la verdad, por la verdad. ¿Cómo son santificados los creyentes? Por la verdad. Por eso es que es tan importante, la palabra de Dios es imprescindible para nuestras vidas, es un tesoro, hermanos, nadie creerá a menos que se le predique el evangelio. Timoteo debe guardar lo que se ha depositado como una responsabilidad sagrada y el depósito que Timoteo debía guardar es la verdad, hermanos. El mensaje cristiano no es algo que el ministro inventa, el mensaje cristiano no es algo que el ministro inventa por sí mismo y que tiene derecho a mejorarlo o alterarlo. El mensaje cristiano es un depósito divino del cual no se le debe disminuir o añadir. Y hermanos, ¿cómo encontramos eso en nuestro tiempo? Mire, hay formas en que se quita y se añada lo que la palabra dice. No hay que quitarle, no hay que añadirle. ¿Por qué? Porque la palabra por sí sola es suficiente. Ahora, ¿necesitamos de sueños? ¿Necesitamos de revelaciones personales? No. La palabra de Dios, eso seguiría añadirle cualquier persona que venga a decir, esto dijo Dios, esto me ha dicho Dios, esta persona está bajo esta maldición porque está añadiendo lo que Dios ya ha escrito, a lo que Dios ya ha dicho. Pero también aquellos que quitan y no predican los mensajes, no predican todo el consejo de Dios, también le están quitando y ambos están bajo maldición de Dios. En la escritura encontramos, hermanos, solemnes advertencias contra la tergiversación de la palabra de Dios. Una de ellas es Deuteronomios 4:2. Y Moisés exhorta al pueblo de Israel, hermanos, en el antiguo pacto, a que guarden la ley de Dios. Y ahí Dios, por medio de Moisés, le dice a su pueblo, noten lo que dice. Miren las solemnes palabras. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando. No añadan, ni disminuiréis de ella. ¿Para qué? Para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Y me parece, hermanos, bastante curioso de que esta orden esté en los primeros libros de la Biblia que llamamos nosotros el Pentateuco. Recuerden que Deuteronomio simplemente es una reiteración de la ley que ya se había hablado en Éxodo. Pero esos son los primeros, esos libros son los que llaman los judíos la ley o la Torá, los preceptos. Pero noten que comienza la Biblia hablando de algo que nos encomienda. Cuídate de no añadirle ni quitarle. Esto es la advertencia. Pero de manera similar, en el último libro de la Biblia, como para decir, eso queda totalmente abarcado desde el principio hasta el fin, encontramos la misma, la advertencia, la similar advertencia en el libro de Apocalipsis 22, 18 al 19. Terminando el capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, noten lo que dice. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué pasa? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si añadiere. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Es decir, esta persona está bajo condenación y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, o sea que es una maldición que está evidenciando esa persona que hace tal cosa. Está tergiversando el mensaje de Dios.
Y en estos textos encontramos la enseñanza de la suficiencia de la Escritura. Las Escrituras son suficientes para salvar, para santificar, hermanos, para desarrollarnos en la vida cristiana, la palabra de Dios. Y hermanos, y si es tergiversada, si se le quita y se le añade, no tendrá la eficacia que debe tener para nuestras almas. Y esta doctrina es importante porque protege la verdad de Dios. El depósito de Dios nos ha sido entregado, posibilitando que sepamos dónde acudir para encontrar su palabra como la garantía, por ejemplo, de nuestra libertad cristiana contra aquellos que nos querrían someter a su voluntad, pues solo Dios es el Señor de la conciencia. Hermanos, vamos a mirar cómo Dios regula algunas cosas y que no es nuestra conciencia. Ahora, nuestra conciencia debe estar sujeta, dice Martín Lutero, a la palabra del Señor. Nuestra opinión, todo lo que hagamos, hacemos todo para la gloria de Dios. Así que teniendo la revelación, hermanos, de Dios recogida en su palabra, ¿por qué habríamos de volvernos a la cizaña creada por el hombre? En vez de eso debemos aferrarnos a la Biblia, aunque no nos quiten todo lo demás, pues en la verdadera y segura palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos para agradar a Dios, para vivir una vida piadosa. ¿Se acuerdan lo que decíamos en la serie del trabajo? Todas las áreas de nuestra vida están reguladas por la Escritura, todas. Pablo le dijo a los hermanos de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 2, 3 al 4, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y hermanos, entendemos que en nuestro tiempo, ¿por qué la mayoría de esos falsos maestros que comenzaron bien, terminaron tergiversando la palabra? El punto es, Pablo dice, porque quisieron agradar a los hombres. Ellos querían una cosa y ellos le dieron lo que sus corazones querían. Ahora entendemos que cuando Dios envía falsos maestros simplemente, y esos hombres escuchan lo que quieren oír, ya es el juicio de Dios contra ellos. Ya los entregó a su juicio. Como desecharon la verdad, entonces Dios los entrega libremente a la mentira. Y ellos ahora abrazan esa mentira pensando que están creyendo la verdad. Pero Pablo dice, nosotros fuimos aprobados para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres. Y Pablo dice en Gálatas 1:10, si yo tratara de agradar a los hombres, dice eso, no sería siervo de Jesucristo. O sea que lo que Pablo está diciendo, si somos siervos de Jesucristo, no vamos a agradar a los hombres. Me gusta, hermanos, en el pan de vida de Jesucristo, en Juan 6, en el discurso del pan de vida, ¿sabe qué? El Señor Jesucristo habló palabras duras, no predicó, no habló lo que la gente quería oír. La gente quería oír que tuvieran abundancia de pan físico en este mundo. Y ellos es precisamente lo que no escucharon. Ellos querían escuchar otras cosas. Y en el versículo de Juan 6:60 les pregunta, ¿esto os ofende? Nos ofendió la verdad. ¿Por qué? Porque ellos querían escuchar otra cosa. Y querían un Jesús que viniera a acomodar su vida económica, su situación social, la posición económica en ese mundo. Y cuando no se cumplieron las expectativas, ¿sabe qué? Dice que desde muchos, desde el 666, desde ese momento muchos le dejaron y ya no andaban con él, lo abandonaron. Siendo Cristo el maestro de maestros, lo abandonaron cuando predicó fielmente la palabra de Dios, lo que se le había encomendado. Por eso no se nos haga raro, hermanos, que hoy son muchos los que aborrecen la verdad e irán tras la mentira. Porque ese es el depósito sagrado y nuestro deber es guardarlo, hermanos. Pero en segundo lugar, hermanos, como decía, hay un peligro que evitar también, le dice a Timoteo. ¿Cuál es el peligro? Oh, Timoteo, guarda lo que se ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y la palabra profana es una palabra que originalmente era usada en el griego para referirse a todo lo que está fuera de lo sagrado del templo. Cualquier cosa común, cualquier cosa abierta a todo el mundo,
y después llegó a significar cualquier cosa profana, algo fuera de lo sagrado, algo que no es sagrado. Ahora, estos pensamientos pseudo-intelectuales que atacan las escrituras, este tipo de neoliberalismo y neortodoxia de teorías que acercan a la escritura, se acercan, sí, se disfrazan de verdad, pero sutilmente van mentiras, hermanos. Estas interpretaciones privadas que la gente inventa, todo ese tipo de hermanos de cosas que atacan las escrituras, es algo no sagrado, común, que está fuera del lugar santo, no sagrado, no santo, que no tiene relación con Dios, que no tiene relación con su verdad, que no tiene relación con su santidad, no está relacionado con el deseo de comunicar salvación y santidad. Y todo eso Pablo le dice a Timoteo, evítalo. Mira, si tú sales de una congregación deseando y no estar contento con lo que tienes, sino ambicionando, codiciando las cosas de este mundo, entonces has escuchado vanas pláticas, has escuchado cosas profanas, que en lugar de llevarte a estar contento con lo que tienes, te llevan a codiciar lo que no tienes, lo cual es pecado. Todo eso Pablo le dice a Timoteo, evítalo. Evítalo. Y la palabra evitando significa alejarse de, más vale que te alejes. Pastor, esta noche estuve escuchando una predicación de la prosperidad. Hermano, ¿qué haces escuchando? ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Evita, aléjate de esas cosas. Continúa alejándote, y no solamente ahí, el presente es continuo, dice, continúa alejándote de estas cosas profanas. Algunas personas creen que la educación es pasar su vida entera aprendiendo del error. No es así. A menos de que quiera que la gangrena espiritual lo contagie. No, porque cuando estamos constantemente expuestos al error, ¿sabe, hermanos? Perdemos el apetito por la verdad. Perdemos el apetito por la verdad. Preserva la verdad. Guarda la verdad, protege la verdad y mantente alejado del error, mantente en la verdad, mantente en la esfera de la verdad, aléjate de la voz falsa, aléjate. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos, alejarnos de esas cosas. Y aquí la frase pláticas sobre cosas vanas se refiere, hermanos, a argumentos inútiles, vacíos, conversaciones sin significados que no están relacionados con la verdad. Y después Pablo lo llama argumentos de la falsa llamada ciencia, argumentos, esa palabra es antítesis, antítesis en contra, una afirmación contra las escrituras. Es un término técnico usado para la retórica, para una contraposición en un debate. Es decir, aquellos que simplemente quieren discutir contra las escrituras, que quieren atacar las escrituras, que quieren ofrecer sus contras, afirmaciones, sus contradicciones, eso es el intelectualismo. Por ejemplo, aquellos que dicen que atacan el creacionismo. Dicen, no, la Biblia no dice que ahí se fueron creados literalmente la tierra en 6 días. Fueron millones de años. O muchos tratan de eludir otras cosas. Falsamente, ustedes lo han leído, hay un libro, bueno, mejor que no lo hayan leído, hermanos. De Rebecca, bueno, no es Rhonda Byrne, que se llama El Secreto, un libro rojito. Hermanos, ese libro es pura metafísica y hechicería. Y ahí ustedes aprenden, está todo lo que enseñan en muchas iglesias, el decláralo y decreta. De una mujer que no es creyente, es atea. Pero ¿de dónde están tomando estas congregaciones estos de libros de ateos? De ateos. Me hace extraño que algunas congregaciones, hermanos, en vez de predicar la palabra, están enseñando psicoanálisis de Freud. Freud es un hombre, el padre de la psicoanálisis, que murió en un manicomio, hermanos, loco porque no pudo con su propio problema. Porque el problema no está, hermanos, en el comportamiento, sino en lo que brota para tener ese comportamiento. No van a la causa, sino al efecto. Y estos que siguen esta falsa llamada ciencia están pensando que son muy intelectuales. Como dice Pablo, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, hermanos. ¿Quién es el Dios de hoy de muchas congregaciones? El dinero, la comodidad.
los placeres de este mundo, es el Dios. Y eso es lo que han pervertido, han cambiado, esa es la pseudociencia. Y él dice, mantente alejado de eso, vuélvete a otro camino, porque si no te destruirá como gangrena. ¿Sabe qué? Mireo y Alejandro comenzaron así. Entonces, un deber que cumplir, guardar la verdad. Un peligro que evitar, el mantener los lejos del error. No puedo enfatizar, hermano, lo mucho que me preocupa la necesidad de evitar la falsa enseñanza, pero yo creo que yo he hablado a lo largo de esta serie esto. Pero si no nos alejamos, esto destruye como gangrena, mitiga, debilita su fortaleza espiritual, chupa su sangre espiritual, crea dudas. Son cosas mortales, hermanos. Usted se expone a estas cosas y usted comienza a dudar de la verdad de la palabra de Dios. Comienza a dudar. El deber que cumplir, el peligro que evitar. Y en tercer lugar, eso nos lleva a considerar el suceso. En tercer lugar, el suceso a considerar. Versículo 21. Y el último versículo, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Por qué se desviaron, hermanos? Porque no prestaron atención a la verdad, sino que se expusieron al error. No lo evitaron. ¿Y dónde terminaron? Apostatando de la verdad. Esas profanas prácticas inútiles y contraafirmaciones y antítesis de la falsa llamada ciencia, pseudointelectualismo, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, y algunas personas que adoptaron eso, comenzaron a proclamar eso, a anunciarlo y se han desviado de la fe. Hermanos, cuando usted comienza a abrazar eso de decláralo y decrétalo, la confianza ya no está en Dios, sino en usted. Usted se desvió de la palabra. Usted se desvió porque la palabra nos lleva a depender y a confiar en Dios, no en nosotros. Eso se llama autosuficiencia, se llama jactancia. Por eso es que hay muchas personas que dicen, si tenemos fe, tenemos confianza que mañana nos va a ir bien. Y la Biblia dice, no te jactes porque tú no sabes qué será mañana. No sabes si mañana vendrá circunstancia, y ni siquiera sabes si mañana estás vivo, pero ellos están diciendo, no, yo sé que mañana me va a ir bien. Y se están jactando contra la verdad, en lugar de decir, si el Señor quiere, haremos esto y aquello. Pero esto es lo que ha permeado el pensamiento de muchos que profesan ser cristianos. Hermanos, nosotros, la fe no está en creer que va a pasar lo que nosotros queremos que ocurra, sea en sanidad y sea en situación económica, no va a pasar lo que queremos que pase. La fe es confiar que lo que pasa es lo que mejor para nosotros, porque Dios así lo determinó para nosotros. Y todas las cosas ayudan para bien para los que aman a Dios. El creyente entiende así. El impío entiende de otra manera. El impío piensa que lo que se va a hacer es lo que él piensa. Piensa que la fe es que va a pasar lo que él quiere. Y muchas cosas se han abrazado y por eso muchos han apartado de la fe. Y hermanos, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con esas personas? Por ejemplo, el movimiento en la palabra de fe que dice simplemente decreta lo que está sano y te sanará. ¿Y qué pasa cuando no se sana? Bueno, muchos terminarán defraudados. ¿Y la culpa quién es? De ellos mismos, pero la culpa se la echan a Dios. Por lo tanto, han abandonado su responsabilidad sagrada y han guiado a muchas personas con ellos al error. Mire, ¿cuántas personas están siguiendo eso? ¿Sabe una cosa? Pedro dice que hacen esto y muchos siguen esos caminos peligrosos. Muchos son los que creen esto. Pero ¿de dónde lo enseñaron, hermanos? De la pseudociencia. Elena Petrova Blavatsky es una espiritista que ha enseñado también esto en su libro de pseudociencia. ¿Y sabe cómo se llama su libro? La ciencia cristiana. De lo que dice Pablo a Timoteo. Cuidado con atar. ¿De dónde salió el decrétalo y decláralo? Y esto de la pseudociencia, precisamente lo que Pablo está hablando. Algunas personas se han desviado. Y Pedro dice, mire, segunda de Pedro 2, 1 y 2, dice una fuerte advertencia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. En el antiguo hubo falsos profetas, ¿recuerdan? Que decían hay paz y no había paz. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras? Hermanos, ¿con qué cubrirán su mentira? Con verdades bíblicas. Se apoyarán en textos bíblicos, uno aquí, otro acá, para apoyar su mentira.
y que introducirán, por lo tanto, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ellos mismos han traído destrucción para sí mismos. Pero note que y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino a la verdad será blasfemado. Eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que ha pasado, hermanos. ¿Qué es lo que estamos encontrando hoy en estos días? Cada esquina hay una iglesia que dice ser cristiana, pero se han dejado permear por esta mentira. No han sido guardadores de la verdad. Han vendido la verdad por la mentira. Y han llevado a muchos, están llevando a muchos a seguir sus disoluciones. ¿Y qué está pasando en el mundo? La verdad, el nombre de Dios está siendo blasfemado por causa de ellos. Bueno, hermanos, quiero para terminar esta carta hacer unas aplicaciones prácticas. Como pueden ver, hermanos, como manejamos ese tesoro de la verdad de Dios, ese es el punto. ¿Cómo estamos manejando eso? Todo lo que Pablo le ha encomendado a Timoteo, ahora la pregunta, ¿cómo lo estamos manejando nosotros? ¿Qué debe ser la iglesia? Bueno, primordialmente un depósito de la verdad de Dios. ¿Qué está buscando cuando busca una iglesia? ¿Qué cree acerca de la palabra de Dios y cómo lo afirman? ¿Qué enseñan? ¿Cómo manejan el tesoro? El verdadero tesoro de la palabra de Dios. ¿Cómo lo manejan? Entonces Pablo cierra esta carta con este recordatorio simple. Timoteo, tú estás aquí ¿para qué? Para guardar la verdad. Y a nosotros nos dice, si nosotros somos parte de la iglesia, nuestra responsabilidad es guardar la verdad. Y después él dice, la gracia sea contigo. Pablo sabe que Timoteo no podrá hacer esto, hermanos, a menos que sea amparado por la gracia de Dios. ¿Sabe qué? No podemos hacer esto, hermanos. Sabemos cuál es nuestra tarea. Guardar la verdad, pero hermanos, no podemos evitar las falsas enseñanzas, no podemos guardar ese tesoro que se nos ha encomendado si no nos apoyamos en la gracia de Dios. Y como iglesia venimos aquí a orar porque ese es nuestro trabajo. ¿Y quién puede, hermanos? Apartados del Señor nada podemos hacer. Por cierto, todos los días tenemos lo que hay que tratar con los niños, hermanos, porque la crianza de los niños, porque controlan el momento, hermanos. No. Para terminar entonces, por cierto, hermano, la palabra contigo es plural aquí. Pablo no solamente le habla a Timoteo, no solamente, sino que sabe, hermanos, el apóstol Pablo sabe que van a haber muchas personas que van a oír esta carta. No solo a Timoteo, no solo esta carta va a Timoteo. Y entonces él incluye a la iglesia entera porque es su responsabilidad, hermanos. Esta carta que hemos leído a lo largo de este año, prácticamente del año pasado, ¿sabe cuál fue el propósito? Que la iglesia lo escuchara. Y hermanos, ustedes ahora han escuchado esto, ahora ustedes son responsables de esta verdad que les ha sido encomendada. ¿Qué van a hacer con ella, hermanos? Porque eso es lo que nos hace iglesia, eso es lo que nos hace verdaderos creyentes, eso es lo que nos hace hijos de Dios, y es que realmente lo somos. A eso fuimos llamados, a vivir la verdad, a enseñar la verdad, a proclamar la verdad y a aprenderle la gracia de Dios para vivir en la verdad. Y él ruega para que la gracia de Dios esté a favor de ellos para una responsabilidad tan tremenda, hermanos, que tenemos. Es una tremenda responsabilidad. ¿Sabe por qué venimos a orar los miércoles, hermanos? Porque sabemos que la tarea que tenemos no es fácil. Oremos para que el pastor predique fielmente la palabra y nunca se desvíe como nosotros tampoco. Oremos para que una vez que se predique fielmente la palabra, nosotros diligentemente estemos dispuestos no solamente a escucharla con atención, sino a vivirla con devoción. Estamos esperando, eso es lo que venimos aquí a orar. No venimos porque en la semana no tenemos más nada que hacer. Porque la iglesia dijo, bueno, la iglesia no tiene otro programa entre la semana, ¿por qué no ponemos un punto de oración entre semana? No, hermanos, es una necesidad de venir a orar corporativamente por la carga que se ha puesto sobre nuestros hombros, que es guardar la verdad como nuestro gran tesoro. Y normalmente Pablo cerraría la carta con gracias de nuestro Señor Jesucristo, pero él simplemente lo corta. La gracia sea con ustedes. Tú sabes lo que debes hacer
y necesitas la gracia de Dios para hacerlo. ¿Quién no, hermano? ¿Quién no? Entonces, la carta entera ha sido un llamado a la responsabilidad espiritual, hermanos. Y el punto primordial en la responsabilidad espiritual es guardar la verdad. ¿Y cómo guardamos ese gran tesoro de la verdad? Usted se estará preguntando, yo no quiero dejarlo sin terminar, hermanos. Usted dirá, bueno, ¿qué podemos poner en ejercicio para guardar esta verdad? Bueno, yo quisiera terminar con esto. ¿De qué manera podemos cumplir con el deber de guardar la palabra de Dios? Bueno, hermanos, en primer lugar, creyendo la palabra de Dios. No creyendo, vuelvo a reiterar, no creyendo lo que a usted se le ocurra. Crea en lo que Dios dice. Crea en lo que Dios dice. Dios nos ha prometido cosas, pero hay cosas que no nos ha prometido, hermanos. ¿Qué cosa no nos ha prometido? Dios nos ha prometido que seamos ricos. O sea que si somos pobres, es porque Dios nos dio esa porción. Y es demostrar que, confiado, Señor, gracias porque fue esta la porción, tener lo necesario, fue la porción que tú destinaste para mí. Yo estoy, ¿qué? Debo estar, ¿qué? Contento con lo que tengo. Aunque tengamos sustento y abrigo, estemos contentos. Eso es confiar en la palabra. Hermanos, Dios también nos prometió salud. ¿Nos prometió salud? No. O sea que sea en la salud o en la enfermedad, yo confiaría en Dios porque todas las cosas ayudan para bien, estando en la salud y en la enfermedad. Hombres de Dios murieron enfermos. Alguien diría, a esos hermanos les faltó fe. No, ellos tenían demasiada fe. Y la fe estaba no en ser sanos, sino que Dios utilizó esa providencia para el bien de ellos. Me parece interesante, hermanos, que Charles Spurgeon, ¿sabe de qué murió? De una enfermedad llamada gota. Y saben que hoy la gota tiene hoy, esa enfermedad tiene remedio, pero en el tiempo de Spurgeon no tenía remedio. Providencias de Dios. ¿Por qué no? Spurgeon no vivió en la época de nosotros, ¿o por qué no se descubrió esa medicina antes? Providencias de Dios. Timoteo, hermanos, estaba encargado por el apóstol Pablo. ¿Sabe qué? Timoteo tenía problemas del estómago. ¿Y sabe qué? Timoteo no quería tomar vino para que pensaran que él era un dado al vino. ¿Se acuerdan que decía que los requisitos es no dado al vino? Él dijo, no, pues me voy a coger de cualquier cosa de vino para que no piensen que yo soy un hombre entregado al vino. Pero Pablo le dice, no, no, es que yo no estoy diciendo que te abstengas totalmente del vino. Más bien, no que te excedas en el vino, no os embriaguéis con vino, pero toma vino con agua por causa de tus problemas. Son macanas. Pero ¿por qué Pablo no oró para que fuera sano? Ahora, Timoteo confiaba en el Señor, tenía fe en el Señor. Eso era una providencia. Hermanos, eso es creer en la palabra de Dios. Cuidado, hermanos, lo que quiero es que nos guardemos de confiar en lo que nosotros queremos que pase. Y muchas veces nosotros pensamos que fe es creer que pase lo que yo quiero que pase. No, confiar en Dios es lo que Dios ha determinado que pase. Hay cosas que sabemos que va a pasar, pero hay cosas, confiamos en lo que Dios ha prometido. Entonces debemos confiar en lo que Dios ha revelado en su palabra. En Juan 5:24 el Señor Jesús dijo, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de vida a muerte, de muerte a vida, perdón. Créala, es la palabra de Dios, confíe en ella. Dios Padre dijo a los discípulos en la transfiguración, Mateo 17:5 dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Y qué es escuchar a Cristo? Escuchar la palabra de los apóstoles. En segundo lugar, otra manera de guardar el tesoro que se nos ha entregado es honrando la palabra. ¿Cómo la honramos? Job dijo en capítulo 23, 12 de Job, que la palabra de Dios era más importante que su alimento necesario. Hermanos, dice el del mandamiento de sus labios, nunca me separaré, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Ese es el caso suyo, hermano. Usted busca más la comida espiritual que la comida terrenal. Hermanos, ¿a qué ocupamos mayor nuestro tiempo? ¿Al trabajo por la comida que perece, pero no por la comida que a vida eterna permanece? ¿Cuánto esmero, cuánto ahínco gastamos, cuánto esfuerzo gastamos por el alimento físico? Pero la pregunta es,
¿Cuánto gastamos por el alimento espiritual? Y una manera de honrar la palabra es cuando le ponemos la palabra en primer lugar por encima de las cosas de este mundo, por encima de las necesidades terrenales. Las necesidades espirituales son primordiales y lo que Dios nos dio para suplir nuestras necesidades espirituales, ¿qué fue? La palabra de Dios. En tercer lugar, amando la palabra. Mire, el Señor dice, el que me ama, guardará mis mandamientos. El que ama la palabra, ama a Dios, porque la palabra habla, es la palabra de Dios. Crea, hónrela y ámela. Salmo 119, 97, el salmista confiesa, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hermano, es para ti la ley, la palabra de Dios, ¿la amas? Porque si la amas, ¿qué va a pasar? Lo cuarto, en cuarto lugar, obedeciendo la palabra. Así guardamos la verdad, obedeciéndola. Juan 8:31, Jesús le dijo a quienes habían dicho que creían en él, a los que habían dicho que creían en él, si vosotros, ¿cuál es el punto? Ustedes dicen creer, bueno, vamos a mirar si ustedes creen. Si vosotros permanecéis en mi palabra, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la evidencia que una persona realmente es cristiana? No que permanezca, que esté por un momento de acuerdo con la palabra, sino que permanezca confiando y obedeciendo lo que Dios dice. No por un momento, porque hay personas que obedecen por temporadas, sino que una persona esté de continuamente obedeciendo, siempre. Quinto lugar, no solamente obedeciendo, sino proclamando la verdad. Pablo encarga esto a Timoteo, 2 Timoteo 4:2. Dice que predique la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debes proclamar la verdad, debes hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. En sexto lugar, defendiendo la palabra, ya lo dijimos, Judas 3, amados por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra comunión, salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a todos, una vez a todos los santos. Contendamos, peleemos por esto, luchemos. Esa es la batalla de la fe que debemos librar. En séptimo lugar, lo que pocos hacen más bien, estudiando la palabra. Note que yo estoy diciendo leyéndolo, estudiándolo. Pablo ordenó a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, utiliza bien la verdad, la estudia. Hermanos, para utilizar bien la verdad, para vivir en la verdad, ¿sabe qué hay que hacer? Hay que estudiarla. ¿Cómo usted va a aplicar principios a su vida si no estudia la Biblia? Y en último lugar, hermanos, en octavo lugar, aplicando la palabra de Dios. Debes tomar cada palabra de las Escrituras como si estuviera dirigida a ti, porque están dirigiendo, no a tu vecino. Por favor, hermanos, cada vez que la lea, no esté pensando en otro cercano a usted. Piense en usted, examínese usted. Cada demanda, cada promesa, cada exhortación de Dios en su palabra, debes tomarla como tuya. Eso es lo que Dios pide de ti. Son particularmente los mandamientos, las advertencias, las exhortaciones que necesitamos hacer nuestras y guardarlas como un tesoro, aprenderlas de memoria, meditar en ellas, orar en ellas y ponerlas en prácticas para que la palabra de Cristo habite en nosotros, como dice Pablo en Colosenses, más abundantemente. Como dice el puritano Thomas Manton, y con esto termino, hermanos, no basta con asentir meramente a la veracidad de las Escrituras. Usted dice, sí, eso es verdad. Pero él dice, Thomas Manton dice, eso no es suficiente. Se requiere que la recibamos en nuestros afectos, o sea, que la amemos. Es de mayor solemnidad el notar que el Espíritu especifica como base de apostasía el que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso dice en 2 de Tesalonicenses 2:10. Si no, dice, si se queda solo en la lengua o en la mente, es solo asunto de habla y especulación, y pronto se habrá desvanecido. La semilla que permanece en la superficie pronto es comida de las aves del cielo. Por tanto, escóndela en la profundidad, que del oído vaya a la mente, de la mente al corazón, y que se sature más y más. Solo cuando prevalece como soberana en el corazón, la recibimos como amor. O sea que
¿Qué significa lo que está diciendo Thomas Manton? Cuando la recibimos, cuando dice, esto es lo que Dios dice, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a vivir, porque es palabra de Dios. Entonces él dice, recibimos con amor cuando es más querida que cualquier otro deseo, entonces permanece. ¿Por qué muchas personas no permanecen haciendo lo que Dios ha mandado? Porque no aman la palabra. Porque para ellos es más sabio lo que ellos piensan que lo que Dios dice. Así que créala, hónrela, ámela, obedézcala, anúnciela, defiéndala, contienda ardientemente por ella, estúdiela y aplíquela a su vida. Entonces tenemos una responsabilidad de un gran depósito sagrado, así como Timoteo lo tuvo, pero tenemos una guerra, hermanos. Mire, hermanos, para concluir esta carta, tenemos una guerra, hermanos. Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe. Él ya ha llegado al otro lado del río y está a puertas, hermanos, de entrar a la ciudad celestial. Él está ya pronto a encontrarse con su Salvador. Nosotros todavía estamos en el camino, pero todavía estamos en una guerra allá afuera y tenemos que ser fieles a la verdad, hermanos. ¿Sabe qué? Aquel que ha caído ya en la apostasía ya ha sido derrotado, hermanos. Ya ha sido herido. Esto es lo que Dios nos ha pedido hacer para que lo transmitamos a la próxima generación de manera pura y no adulterada, hermanos. Dios ha decidido guardar la iglesia. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero, hermanos, esto identificamos, y con esta lucha identificamos quién son realmente parte del ejército de Dios, quién realmente son sus hijos. Y la iglesia, una iglesia estará compuesta de verdaderos hombres de Dios que den su vida. Hermanos, están dispuestos a dejarlo todo, absolutamente todo, su comodidad, lo que les parezca más placentero en ese mundo. Si es contrario a la palabra de Dios, lo van a abandonar, porque saben que lo mejor lo tienen en el Señor Jesucristo y en el futuro. Que Dios nos ayude en todo eso, hermanos. Vamos a orar.